Oración a la Virgen. Salve, Señora, Santa Reina. Santa Madre de Dios, María. Que eres Virgen hecha Iglesia. Y elegida por el Santísimo Padre del Cielo. A la cual consagró Él. Con su Santísimo amado Hijo. Y el Espíritu Santo Paráclito. En la cual estuvo y está. Toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve, palacio suyo. Salve, tabernáculo suyo. Salve, casa suya. Salve, vestidura suya. Salve, esclava suya. Salve, madre suya. Y todas vosotras, santas virtudes. Que sois infundidas por la gracia. E iluminación del Espíritu Santo. En los corazones de los fieles. Para que de infieles hagáis fieles a Dios. Oración por la paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo armonía. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh, Señor, que no me empeñe tanto. En ser consolado como en consolar. En ser comprendido, como en comprender. En ser amado, como en amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra. Perdonando se es perdonado. Muriendo se resucita a la vida. Amén. Oración de San Francisco de Asís. El Señor te bendiga y te guarde. Te muestre su rostro y tenga piedad de ti. Te dirija su mirada y te dé la paz. El Señor te bendiga. S. Francisco. Primer día de la novena a San Francisco de Asís. 1. Saes. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de San Francisco ante el Cristo de San Damián, órese de. Sumo, glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oración de San Juan Pablo II a San Francisco de Asís. Oh San Francisco, que recibiste los estigmas en la Verna. El mundo tiene nostalgia de ti. Como icono de Jesús crucificado. Tiene necesidad de tu corazón. Abierto a Dios y al hombre. De tus pies descalzos y heridos. Y de tus manos traspasadas e implorantes. Tiene nostalgia de tu voz débil. Pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda, Francisco, a los hombres de hoy. A reconocer el mal del pecado. Y a buscar su purificación en la penitencia. Ayúdalos a liberarse también. De las estructuras de pecado. Que oprimen a la sociedad actual. Reaviva en la conciencia de los gobernantes. La urgencia de la paz. En las naciones y entre los pueblos. Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida. Capaz de contrastar las insidias. De las múltiples culturas de muerte. A los ofendidos por cualquier tipo de maldad. Concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar. A todos los crucificados por el sufrimiento. El hambre y la guerra. Ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Amén. Lecturas del primer día. Leyenda mayor 5,7. Aunque Francisco animaba con todo su empeño a los hermanos a llevar una vida sobria, sin embargo, no era partidario de una severidad intransigente, es decir, una vida sin misericordia. Prueba de ello es el siguiente hecho. Cierta noche, un hermano que ayunaba hacía varios días, se sintió atormentado con un hambre tan terrible, que no podía estar tranquilo. Dándose cuenta San Francisco, llamó al hermano, le preparó la mesa con alimentos y para evitarle toda posible vergüenza comenzó él mismo a comer primero, invitándole dulcemente al hermano que sufría, que también él comiera. Venció el hermano su vergüenza y tomó el alimento necesario, sintiéndose muy confortado,
porque, gracias a la prudente acción del santo, había superado su desvanecimiento corporal, y además había recibido un gran ejemplo de edificación. A la mañana siguiente, el varón de Dios, Francisco, llamó a sus hermanos y les contó lo sucedido aquella noche, añadiéndoles esta prudente recomendación: hermanos, que les sirva de ejemplo, en este caso, no tanto el alimento, sino el amor. Les enseñó, además, a guardar la discreción, como reguladora de las virtudes, pero no la discreción que sugiere la carne, sino la que enseñó Cristo, un verdadero ejemplo de perfección. Reflexión. San Francisco se esforzó mucho por ser fiel a Jesús, haciendo oración, dando gracias por todas las cosas recibidas de parte de Dios, y también practicando la justicia con quienes el Señor le había regalado para vivir juntos la vida en fraternidad. Francisco era exigente consigo mismo y bondadoso con los demás. Esta es una muestra de la justicia que descubría en su Señor, y que debía practicar con sus hermanos. Así lo afirma la lectura que acabamos de escuchar. Imaginemos a Francisco de Asís, un joven que después de tenerlo todo, quiso seguir al Señor que lo llamaba y decidió dejarlo todo, y quería ser fiel a ese llamado. Por eso, su vida era de penitencia y oración. Hacía largos ayunos porque decía que también Cristo lo hizo, y él quería hacer lo mismo. En una ocasión, tal como escuchamos, un hermano que también ayunaba sintió hambre, ese deseo tan natural de comer, de ingerir alimento para recobrar las fuerzas, y con toda la profundidad que San Francisco vivía su vida. Su devoción y empeño no fueron obstáculo para dejar de lado su ayuno y acudir al llamado de su compañero. Es una verdadera renuncia de sí mismo en bien de un hermano, que tiene su fundamento en el amor, tal como lo dice ahora a nosotros, hermanos, que nos sirva de ejemplo el amor. Esta hermosa historia nos ayuda a descubrir que nuestra justicia debe estar fundamentada en el amor, para que sea verdadera justicia evangélica, de la misma manera que la practicó Cristo, dando a cada hombre y mujer lo que necesitaba, atendiendo las necesidades del prójimo. Que también a nosotros nos sirva de enseñanza este pasaje, para estar atentos a lo que el amor nos exige a cada uno, sea en el hogar o el trabajo, en la iglesia o en la calle, en nuestra familia y con nuestros vecinos, y practicar la justicia misericordiosa que Jesús nos dio a conocer. Oración en honor a las llagas de San Francisco. Gloriosísimo protector y Padre mío, San Francisco, a ti acudo, implorando tu poderosa intercesión, para entender el amor que Dios nuestro Señor te manifestó al martirizar vuestra carne y vuestro espíritu. Tus llagas son 5 focos de caridad divina, 5 lenguas que me recuerdan las misericordias de Jesucristo, 5 fuentes de gracia celestiales que el Creador te confió para que las distribuyas entre tus devotos. Oh Santo amabilísimo, pide por mí a Jesús crucificado una chispa del fuego que ardía en tu alma aquel día dichoso en que recibiste la seráfica crucifixión, a fin de que, recordando tus privilegios sobrenaturales, imite tus ejemplos y siga tus enseñanzas, viviendo y muriendo, amando a Dios sobre todas las cosas. Se dicen las intenciones de la novena y se rezan 5 Padrenuestros, Ave Marías y Glorias en honor de las 5 llagas de San Francisco. Oración final. Seráfico Padre mío San Francisco, pobre y desconocido de todos, y, por esto, engrandecido y favorecido de Dios. Porque te veo tan rico en tesoros divinos, vengo a pedirte limosna. Dámela generoso, por amor al buen Jesús y a nuestra Madre, la Inmaculada Virgen María, y por el voto que hiciste de dar por su amor todo lo que se te pidiese. Por amor de Dios te ruego que me obtengas dolor de mis pecados, la humildad y el amor a tu pasión, conformidad con la voluntad de Dios, prosperidad para la Iglesia y para el Papa, exaltación de la fe, confusión de la herejía y de los infieles, conversión de los pecadores, perseverancia de los justos y eterno descanso de las almas del purgatorio. Te lo pido por amor de Dios. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segundo día de la novena a San Francisco de Asís. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de San Francisco ante el Cristo de San Damián, órese de. Sumo, glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oración de San Juan Pablo II a San Francisco de Asís. Oh San Francisco, que recibiste los estigmas en la verna. El mundo tiene nostalgia de ti. Como icono de Jesús crucificado. Tiene necesidad de tu corazón.
abierto a Dios y al hombre. De tus pies descalzos y heridos. Y de tus manos traspasadas e implorantes. Tiene nostalgia de tu voz débil. Pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda, Francisco, a los hombres de hoy. A reconocer el mal del pecado. Y a buscar su purificación en la penitencia. Ayúdalos a liberarse también. De las estructuras de pecado. Que oprimen a la sociedad actual. Reaviva en la conciencia de los gobernantes. La urgencia de la paz. En las naciones y entre los pueblos. Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida. Capaz de contrastar las insidias. De las múltiples culturas de muerte. A los ofendidos por cualquier tipo de maldad. Concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar. A todos los crucificados por el sufrimiento. El hambre y la guerra. Ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Amén. Lecturas del segundo día. Vida segunda según Celano, número 9. San Francisco se apartaba instintivamente con horror de los leprosos. Los evitaba cuanto podía y no deseaba encontrarse con alguno. Un día que paseaba a caballo cerca de Asís, le salió al paso uno de ellos. Y por más que le causara mucha repugnancia y horror, sea por su mal olor u horrible apariencia, para no fallar en la práctica del amor, que descubría en su oración, saltando del caballo, corrió a besarlo. Y el leproso, al extenderle su mano a Francisco, el santo se la besó. Volvió Francisco a montar el caballo, miró luego a uno y otro lado, y, aunque era un campo abierto sin estorbos a la vista, ya no vio al leproso. Lleno de admiración y de gozo por lo vivido, pocos días después trata de repetir la misma acción. Se va al lugar donde moran los leprosos, y va besando la mano y la boca de cada uno de ellos. Así, lo amargo que le era ver a los leprosos se convirtió en dulzura para su alma. Reflexión. Para San Francisco era muy desagradable encontrarse con los leprosos. Ellos representaban lo feo y más degradante del ser humano. Eran aquellas personas que por tener lepra, enfermedad que descompone la carne del cuerpo, bastante común en el tiempo de Francisco, eran expulsados de la ciudad y condenados a vivir fuera para esperar la muerte. Significaban, por lo tanto, lo más indigno de la sociedad, aquellos despreciados que nadie quería tocar. Francisco se encuentra con ellos en un momento decisivo de su conversión. Aquel momento en que su vida cambia de tal manera que aquello que antes le era desagradable pasará a ser dulzura del alma. Es decir, un verdadero encuentro con Dios, pues descubre en los despreciados el rostro humano del Cristo sufriente. Francisco se da cuenta de que Jesús también fue pobre en su vida, y ahora se le manifestaba a él en lo despreciable a los ojos de los hombres, los leprosos. También Jesús se encontró con ellos y los curaba de sus dolencias, transformando las situaciones de dolor e injusticia en verdadera liberación de las personas y sus esclavitudes. Francisco se dio cuenta y quiso practicar la misericordia y la justicia con los más pobres de su tiempo y desde ahí comenzar a vivir como ellos, fuera de la ciudad y sin nada propio. Dios, que se ha manifestado plenamente en su Hijo pobre y humilde, continúa presente especialmente desde los pobres. Por ello, reivindicar el primado de Dios es, para Francisco, hacer penitencia desde ellos, y por lo tanto, llevar una vida sobria, practicando la justicia, respetando a cada hombre y mujer por lo que es, un hijo de Dios, y por lo tanto, hermano mío. En nuestra actualidad también tenemos leprosos. Pensemos en las personas que menos cuentan en nuestra sociedad y descubramos en ellos el rostro de Cristo sufriente que nos invita a amarlo. Oración en honor a las llagas de San Francisco. Gloriosísimo protector y Padre mío, San Francisco, a ti acudo, implorando tu poderosa intercesión, para entender el amor que Dios nuestro Señor te manifestó al martirizar vuestra carne y vuestro espíritu. Tus llagas son 5 focos de caridad divina, 5 lenguas que me recuerdan las misericordias de Jesucristo, 5 fuentes de gracia celestiales que el Creador te confió para que las distribuyas entre tus devotos. Oh Santo amabilísimo, pide por mí a Jesús crucificado una chispa del fuego que ardía en tu alma aquel día dichoso en que recibiste la seráfica crucifixión, a fin de que, recordando tus privilegios sobrenaturales, imite tus ejemplos y siga tus enseñanzas, viviendo y muriendo, amando a Dios sobre todas las cosas. Se dicen las intenciones de la novena y se rezan 5 Padrenuestros, Ave Marías y Glorias en honor de las 5 llagas de San Francisco. Oración final. Seráfico Padre mío San Francisco, pobre y desconocido de todos, y, por esto, engrandecido y favorecido de Dios.
Porque te veo tan rico en tesoros divinos, vengo a pedirte limosna. Dámela generoso, por amor al buen Jesús y a nuestra Madre, la Inmaculada Virgen María, y por el voto que hiciste de dar por su amor todo lo que se te pidiese. Por amor de Dios te ruego que me obtengas dolor de mis pecados, la humildad y el amor a tu pasión, conformidad con la voluntad de Dios, prosperidad para la Iglesia y para el Papa, exaltación de la fe, confusión de la herejía y de los infieles, conversión de los pecadores, perseverancia de los justos y eterno descanso de las almas del purgatorio. Te lo pido por amor de Dios. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuarto día de la novena a San Francisco de Asís. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de San Francisco ante el Cristo de San Damián, órese de. Sumo, glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oración de San Juan Pablo II a San Francisco de Asís. Oh San Francisco, que recibiste los estigmas en la Verna. El mundo tiene nostalgia de ti. Como icono de Jesús crucificado. Tiene necesidad de tu corazón. Abierto a Dios y al hombre. De tus pies descalzos y heridos. Y de tus manos traspasadas e implorantes. Tiene nostalgia de tu voz débil. Pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda, Francisco, a los hombres de hoy. A reconocer el mal del pecado. Y a buscar su purificación en la penitencia. Ayúdalos a liberarse también. De las estructuras de pecado. Que oprimen a la sociedad actual. Reaviva en la conciencia de los gobernantes. La urgencia de la paz. En las naciones y entre los pueblos. Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida. Capaz de contrastar las insidias. De las múltiples culturas de muerte. A los ofendidos por cualquier tipo de maldad. Concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar. A todos los crucificados por el sufrimiento. El hambre y la guerra. Ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Amén. Lecturas del cuarto día. Leyenda de los tres compañeros 58 y admonición 15. Todo su afán era que así él como los hermanos estuvieran tan enriquecidos de buenas obras, que el Señor fuera alabado por ellas. Y les decía, que la paz que anuncian de palabra, la tengan, y en mayor medida, en sus corazones, que ninguno se vea provocado por ustedes a ira o escándalo, sino que por su mansedumbre todos sean inducidos a la paz, a la benignidad y a la concordia. Pues para esto hemos sido llamados, para curar a los heridos, para vendar a los quebrados y para corregir a los equivocados. Pues muchos que parecen ser miembros del diablo, llegarán todavía a ser discípulos de Cristo. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios, Mt 5,9. Son verdaderamente pacíficos aquellos que, con todo lo que padecen en este siglo, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, conservan la paz en el alma y en el cuerpo. Reflexión. En nuestra vida cotidiana nos esforzamos o por lo menos deseamos crear espacios que fomenten las relaciones pacíficas. No son pocas las organizaciones que promueven la paz dentro y fuera de la familia franciscana. Sin embargo, la paz solo encuentra verdadero asidero en el corazón del hombre, de ahí puede brotar hacia los otros, pues recordemos que no podemos dar lo que no poseemos. Si poseemos la paz en nuestro interior será mucho más fácil y real transmitirla a los otros. San Francisco insiste más en poseer la paz que anunciáis de palabra, la tengáis, y en mayor medida, en vuestros corazones, cf. TC 58, así afirmamos que quien posee la paz como consecuencia crea la paz. Una forma de medir cuánta paz poseemos la descubrimos en la admonición o consejo que da Francisco, en él nos muestra que los verdaderos pacíficos son aquellos que, por amor de nuestro Señor Jesucristo soportan todas las adversidades con un espíritu de verdadera paz, por ello podemos decir que la paz se mide en el momento de la prueba. Uno de los caminos para llegar a amar a Jesucristo y por este amor conservar la paz es la vivencia del Evangelio. Si procuramos guardar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cf. 1. Seremos poseedores de los elementos que nos ayuden a vivir la paz, en primer lugar en nuestra propia vida y luego en nuestro entorno cotidiano.
Seremos capaces de dar testimonio como cristianos que otro mundo es posible, un mundo donde reine la paz y la concordia. Comencemos, hermanos, porque hasta el presente poco o nada hemos hecho. Oración en honor a las llagas de San Francisco. Gloriosísimo protector y Padre mío, San Francisco, a ti acudo, implorando tu poderosa intercesión, para entender el amor que Dios nuestro Señor te manifestó al martirizar vuestra carne y vuestro espíritu. Tus llagas son 5 focos de caridad divina, 5 lenguas que me recuerdan las misericordias de Jesucristo, 5 fuentes de gracia celestiales que el Creador te confió para que las distribuyas entre tus devotos. Oh Santo amabilísimo, pide por mí a Jesús crucificado una chispa del fuego que ardía en tu alma aquel día dichoso en que recibiste la seráfica crucifixión, a fin de que, recordando tus privilegios sobrenaturales, imite tus ejemplos y siga tus enseñanzas, viviendo y muriendo, amando a Dios sobre todas las cosas. Se dicen las intenciones de la novena y se rezan 5 Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias en honor de las 5 llagas de San Francisco. Oración final. Seráfico Padre mío San Francisco, pobre y desconocido de todos, y, por esto, engrandecido y favorecido de Dios. Porque te veo tan rico en tesoros divinos, vengo a pedirte limosna. Dámela generoso, por amor al buen Jesús y a nuestra Madre, la Inmaculada Virgen María, y por el voto que hiciste de dar por su amor todo lo que se te pidiese. Por amor de Dios te ruego que me obtengas dolor de mis pecados, la humildad y el amor a tu pasión, conformidad con la voluntad de Dios, prosperidad para la Iglesia y para el Papa, exaltación de la fe, confusión de la herejía y de los infieles, conversión de los pecadores, perseverancia de los justos y eterno descanso de las almas del purgatorio. Te lo pido por amor de Dios. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quinto día de la novena a San Francisco de Asís. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de San Francisco ante el Cristo de San Damián, órese de. Sumo, glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oración de San Juan Pablo II a San Francisco de Asís. Oh San Francisco, que recibiste los estigmas en la verna. El mundo tiene nostalgia de ti. Como icono de Jesús crucificado. Tiene necesidad de tu corazón. Abierto a Dios y al hombre. De tus pies descalzos y heridos. Y de tus manos traspasadas e implorantes. Tiene nostalgia de tu voz débil. Pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda, Francisco, a los hombres de hoy. A reconocer el mal del pecado. Y a buscar su purificación en la penitencia. Ayúdalos a liberarse también. De las estructuras de pecado. Que oprimen a la sociedad actual. Reaviva en la conciencia de los gobernantes. La urgencia de la paz. En las naciones y entre los pueblos. Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida. Capaz de contrastar las insidias. De las múltiples culturas de muerte. A los ofendidos por cualquier tipo de maldad. Concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar. A todos los crucificados por el sufrimiento. El hambre y la guerra. Ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Amén. Lecturas del quinto día. Vida primera según Celano, número 77. Su espíritu de caridad se derramaba en piadoso afecto, no solo sobre hombres que sufrían necesidad, sino también sobre los mudos y brutos animales, reptiles, aves y demás criaturas sensibles e insensibles. Pero, entre todos los animales, amaba con particular afecto y predilección a los corderillos, ya que, por su humildad, nuestro Señor Jesucristo es comparado frecuentemente en las Sagradas Escrituras con el cordero, y porque este es su símbolo más expresivo. Por este motivo, amaba con más cariño y contemplaba con mayor regocijo las cosas en las que se encontraba alguna semejanza alegórica del Hijo de Dios. De camino por la marca de Ancona, después de haber predicado en la ciudad de este nombre, marchaba Osimo junto con el señor Pablo, a quien había nombrado ministro de todos los hermanos en la dicha provincia. En el campo dio con un pastor que cuidaba un rebaño de cabras e irascos. Entre tantas cabras e irascos había una ovejita que caminaba mansamente y pacía tranquila. Al verla,
El bienaventurado Francisco paró en seco y, herido en lo más vivo de su corazón, dando un profundo suspiro, dijo al hermano que le acompañaba: ¿No ves esa oveja que camina tan mansa entre cabras e irascos? Así, créemelo, caminaba, manso y humilde, nuestro Señor Jesucristo entre los fariseos y príncipes de los sacerdotes. Por esto, te suplico, hijo mío, por amor de Cristo, que, unido a mí, te compadezcas de esa ovejita y que, pagando por ella lo que valga, la saquemos de entre las cabras e irascos. Reflexión. El relato que hemos escuchado nos revela el inmenso amor de Francisco por toda la obra de Dios. Este amor así vivido representó en su tiempo algo radicalmente sorprendente y nuevo. Fue una experiencia que comunicaba al hombre directamente con lo divino. Francisco logra ver, de una manera asombrosa, en toda la creación la belleza que Dios había impreso en cada espacio del universo. Para Francisco la realidad entera, participante de idéntico origen y dignidad, estaba a su misma altura. Todas las criaturas, sin distinción, recibían el nombre de hermanas, inclusive el hombre leproso en su carne o en sus ideas, el hereje o infiel. Esta mirada contemplativa sobre la creación en Francisco es consecuencia del despojo de toda sed de dominio y de poder. Francisco vive pobre y es pobre, ama la vida y todo lo que hay en la vida con una infinita ternura. En él no hay espacio para la destrucción y la explotación de la obra creada por Dios. De un corazón simple y pobre brotan la ternura y la simpatía, y a través de ellas se contempla la presencia de Dios en medio nuestro. El mundo para Francisco es una gran ventana donde se puede observar a Dios. Oración en honor a las llagas de San Francisco. Gloriosísimo protector y Padre mío, San Francisco, a ti acudo, implorando tu poderosa intercesión, para entender el amor que Dios nuestro Señor te manifestó al martirizar vuestra carne y vuestro espíritu. Tus llagas son 5 focos de caridad divina, 5 lenguas que me recuerdan las misericordias de Jesucristo, 5 fuentes de gracia celestiales que el Creador te confió para que las distribuyas entre tus devotos. Oh Santo amabilísimo, pide por mí a Jesús crucificado una chispa del fuego que ardía en tu alma aquel día dichoso en que recibiste la seráfica crucifixión, a fin de que, recordando tus privilegios sobrenaturales, imite tus ejemplos y siga tus enseñanzas, viviendo y muriendo, amando a Dios sobre todas las cosas. Se dicen las intenciones de la novena y se rezan 5 Padrenuestros, Ave Marías y Glorias en honor de las 5 llagas de San Francisco. Oración final. Seráfico Padre mío San Francisco, pobre y desconocido de todos, y, por esto, engrandecido y favorecido de Dios. Porque te veo tan rico en tesoros divinos, vengo a pedirte limosna. Dámela generoso, por amor al buen Jesús y a nuestra Madre, la Inmaculada Virgen María, y por el voto que hiciste de dar por su amor todo lo que se te pidiese. Por amor de Dios te ruego que me obtengas dolor de mis pecados, la humildad y el amor a tu pasión, conformidad con la voluntad de Dios, prosperidad para la Iglesia y para el Papa, exaltación de la fe, confusión de la herejía y de los infieles, conversión de los pecadores, perseverancia de los justos y eterno descanso de las almas del purgatorio. Te lo pido por amor de Dios. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sexto día de la novena a San Francisco de Asís. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de San Francisco ante el Cristo de San Damián, órese de. Sumo, glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oración de San Juan Pablo II a San Francisco de Asís. Oh San Francisco, que recibiste los estigmas en la verna. El mundo tiene nostalgia de ti. Como icono de Jesús crucificado. Tiene necesidad de tu corazón. Abierto a Dios y al hombre. De tus pies descalzos y heridos. Y de tus manos traspasadas e implorantes. Tiene nostalgia de tu voz débil. Pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda, Francisco, a los hombres de hoy. A reconocer el mal del pecado. Y a buscar su purificación en la penitencia. Ayúdalos a liberarse también. De las estructuras de pecado. Que oprimen a la sociedad actual. Reaviva en la conciencia de los gobernantes. La urgencia de la paz. En las naciones y entre los pueblos.
Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida, capaz de contrastar las insidias de las múltiples culturas de muerte. A los ofendidos por cualquier tipo de maldad, concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar. A todos los crucificados por el sufrimiento, el hambre y la guerra, ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Amén. Lecturas del sexto día. Vida primera según Celano, número 47. Caminando los hermanos en simplicidad ante Dios y con confianza ante los hombres, merecieron por aquel tiempo el gozo de la divina revelación. Mientras, inflamados del fuego del Espíritu Santo, cantaban el Padre Nuestro con voz suplicante, en melodía espiritual, no solo en las horas establecidas, sino en todo tiempo, ya que ni la solicitud terrena ni el enojoso cuidado de las cosas les preocupaba, una noche el Beatísimo Padre Francisco se ausentó corporalmente de su presencia. Y he aquí que a eso de la medianoche, estando unos hermanos descansando y otros orando fervorosamente en silencio, entró por la puertecilla de la casa un carro de fuego deslumbrador que dio 2 o 3 vueltas por la habitación, sobre él había un gran globo, que, semejándose al sol, hizo resplandeciente la noche. Quedaron atónitos cuantos estaban en vela y se sobresaltaron los que dormían, sintiéronse iluminados no menos en el corazón que en el cuerpo. Reunidos todos, se preguntaban qué podría significar aquello, más por la fuerza y gracia de tanta claridad quedaban patentes las conciencias de los unos para los otros. Comprendieron finalmente y descubrieron que era el alma del Santo Padre, radiante con aquel inmenso fulgor, la cual, en gracia, sobre todo, a su pureza y a su gran piedad con sus hijos, había merecido del Señor don tan singular. Reflexión. Si miramos nuestras vidas y la forma en cómo hemos construido nuestro mundo, nos damos cuenta que todo está medido por el valor de lo que se puede comprar o no. En una sociedad en la que todo se transforma en mercancías no hay puesto para la gratuidad, pues lo gratuito o no vale o es propaganda. Si todo tiene su precio, entonces no hay espacio para el amor gratuito de Dios. Para Francisco Dios, la vida, los campos, los mares, las montañas, el sol, la luna, las estrellas es la manifestación de lo más gratuito que existe, desde su sentir nos señala un nuevo camino. Abrirnos a la novedad de Dios implica llenarnos de optimismo, de una nueva humanidad y de unas ganas inconmensurables de vivir. Francisco nos llama a acoger lo diverso de la vida con alegría, a llenarnos de asombro por las maravillas que Dios ha hecho en nosotros y alrededor de nosotros. Francisco ofrece a la sociedad actual una cultura de la austeridad y la moderación en el uso de las cosas. Gracias a esta actitud el hombre moderno descubrirá el rostro gratuito de la vida y podrá aprender a dar gracias y a revestirse de simpatía, de cortesía y de amabilidad, caminos necesarios para una utopía de lo cotidiano. Vivir así la vida, es abrir nuestro corazón para acoger toda la vida que existe en el universo desde la vida humana hasta la más pequeña expresión que refiere al amor de Dios. Esta es la vida que Dios nos ofrece, y este es el camino que emprendió San Francisco. Oración en honor a las llagas de San Francisco. Gloriosísimo protector y Padre mío, San Francisco, a ti acudo, implorando tu poderosa intercesión, para entender el amor que Dios nuestro Señor te manifestó al martirizar vuestra carne y vuestro espíritu. Tus llagas son 5 focos de caridad divina, 5 lenguas que me recuerdan las misericordias de Jesucristo, 5 fuentes de gracia celestiales que el Creador te confió para que las distribuyas entre tus devotos. Oh Santo amabilísimo, pide por mí a Jesús crucificado una chispa del fuego que ardía en tu alma aquel día dichoso en que recibiste la seráfica crucifixión, a fin de que, recordando tus privilegios sobrenaturales, imite tus ejemplos y siga tus enseñanzas, viviendo y muriendo, amando a Dios sobre todas las cosas. Se dicen las intenciones de la novena y se rezan 5 Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias en honor de las 5 llagas de San Francisco. Oración final. Seráfico Padre mío San Francisco, pobre y desconocido de todos, y, por esto, engrandecido y favorecido de Dios. Porque te veo tan rico en tesoros divinos, vengo a pedirte limosna. Dámela generoso, por amor al buen Jesús y a nuestra Madre, la Inmaculada Virgen María, y por el voto que hiciste de dar por su amor todo lo que se te pidiese. Por amor de Dios te ruego que me obtengas dolor de mis pecados, la humildad y el amor a tu pasión, conformidad con la voluntad de Dios, prosperidad para la Iglesia y para el Papa, exaltación de la fe, confusión de la herejía y de los infieles, conversión de los pecadores, perseverancia de los justos y eterno descanso de las almas del purgatorio. Te lo pido por amor de Dios. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Séptimo día de la novena a San Francisco de Asís. Por la señal de la Santa Cruz,
de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de San Francisco ante el Cristo de San Damián, órese de. Sumo, glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oración de San Juan Pablo II a San Francisco de Asís. Oh San Francisco, que recibiste los estigmas en la Verna. El mundo tiene nostalgia de ti. Como icono de Jesús crucificado. Tiene necesidad de tu corazón. Abierto a Dios y al hombre. De tus pies descalzos y heridos. Y de tus manos traspasadas e implorantes. Tiene nostalgia de tu voz débil. Pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda, Francisco, a los hombres de hoy. A reconocer el mal del pecado. Y a buscar su purificación en la penitencia. Ayúdalos a liberarse también. De las estructuras de pecado. Que oprimen a la sociedad actual. Reaviva en la conciencia de los gobernantes. La urgencia de la paz. En las naciones y entre los pueblos. Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida. Capaz de contrastar las insidias. De las múltiples culturas de muerte. A los ofendidos por cualquier tipo de maldad. Concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar. A todos los crucificados por el sufrimiento. El hambre y la guerra. Ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Amén. Lecturas del séptimo día. Vida primera según Celano, número 21 a 22. Entretanto, el Santo de Dios, cambiado su vestido exterior y restaurada la iglesia ya mencionada, la de San Damián, marchó a otro lugar próximo a la ciudad de Asís. Allí puso mano a la reedificación de otra iglesia muy deteriorada y semiderruida, la de San Pedro. De allí pasó a otro lugar llamado Porciúncula, donde existía una iglesia dedicada a la bienaventurada Virgen Madre de Dios, construida en tiempos lejanos y ahora abandonada, sin que nadie se cuidara de ella. Al contemplarla el varón de Dios en tal estado, movido a compasión, porque le hervía el corazón en devoción hacia la Madre de toda bondad, decidió quedarse allí mismo. Cuando acabó de reparar dicha iglesia, se encontraba ya en el tercer año de su conversión. En este periodo de su vida vestía un hábito como de ermitaño, sujeto con una correa, llevaba un bastón en la mano, y los pies calzados. Pero cierto día se leía en esta iglesia el Evangelio que narra cómo el Señor había enviado a sus discípulos a predicar. Presente allí el Santo de Dios, no comprendió perfectamente las palabras evangélicas. Terminada la misa, pidió humildemente al sacerdote que le explicase el Evangelio. Como el sacerdote le fuese explicando todo ordenadamente, al oír Francisco que los discípulos de Cristo no debían poseer ni oro, ni plata, ni dinero, ni llevar para el camino alforja, ni bolsa, ni pan, ni bastón, ni tener calzado, ni dos túnicas, sino predicar el reino de Dios y la penitencia, al instante, saltando de gozo, lleno del Espíritu del Señor, exclamó: «Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica». Rebosando de alegría, se apresura inmediatamente el Santo Padre a cumplir la doctrina saludable que acaba de escuchar, no admite dilación alguna en comenzar a cumplir con devoción lo que ha oído. Reflexión. Una característica que hace de Francisco un hombre ecuménico es su relación con la palabra de Dios. Del encuentro con el Evangelio brota la elección de su vida y la vida de sus hermanos. Pues la vida de los hermanos franciscanos es una vida según el Santo Evangelio, tal como nos lo señala la regla bulada. La regla y vida de los hermanos menores es esta, a saber, guardar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin propio y en castidad. La interpretación de la palabra de Dios en San Francisco es clara y lineal, la letra mata, el espíritu da vida. Aduem 7. El principio interpretativo de Francisco no es de erudición, sino de conversión, es total prontitud para obrar con el propósito de en todo momento dar gloria a Dios. Para Francisco la caridad, el contenido de la palabra de Dios, vale más que a lectura, por lo cual no duda en regalar a una persona necesitada el texto del Nuevo Testamento, LP 56.
su profunda lectura sapiencial y experiencial de la palabra de Dios lo preserva no solo de una interpretación ad litteram, sino también de una pura observancia literal. El haber buscado siempre el mensaje del Espíritu fue para él fuente de creatividad y de gestos proféticos, de distensión, de diálogo, de conciliación. Y es precisamente la escucha de la única palabra de Dios la que acompaña a las iglesias cristianas en lento camino hacia la unidad. Camino del cual los franciscanos tenemos una vocación particular y arraigada en la vida de Francisco. La vocación ecuménica del franciscano. Tomo 2, p. 127. Oración en honor a las llagas de San Francisco. Gloriosísimo protector y Padre mío, San Francisco, a ti acudo, implorando tu poderosa intercesión, para entender el amor que Dios nuestro Señor te manifestó al martirizar vuestra carne y vuestro espíritu. Tus llagas son 5 focos de caridad divina, 5 lenguas que me recuerdan las misericordias de Jesucristo, 5 fuentes de gracia celestiales que el Creador te confió para que las distribuyas entre tus devotos. Oh Santo amabilísimo, pide por mí a Jesús crucificado una chispa del fuego que ardía en tu alma aquel día dichoso en que recibiste la seráfica crucifixión, a fin de que, recordando tus privilegios sobrenaturales, imite tus ejemplos y siga tus enseñanzas, viviendo y muriendo, amando a Dios sobre todas las cosas. Se dicen las intenciones de la novena y se rezan 5 Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias en honor de las 5 llagas de San Francisco. Oración final. Seráfico Padre mío San Francisco, pobre y desconocido de todos, y, por esto, engrandecido y favorecido de Dios. Porque te veo tan rico en tesoros divinos, vengo a pedirte limosna. Dámela generoso, por amor al buen Jesús y a nuestra Madre, la Inmaculada Virgen María, y por el voto que hiciste de dar por su amor todo lo que se te pidiese. Por amor de Dios te ruego que me obtengas dolor de mis pecados, la humildad y el amor a tu pasión, conformidad con la voluntad de Dios, prosperidad para la Iglesia y para el Papa, exaltación de la fe, confusión de la herejía y de los infieles, conversión de los pecadores, perseverancia de los justos y eterno descanso de las almas del purgatorio. Te lo pido por amor de Dios. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Octavo día de la novena a San Francisco de Asís. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de San Francisco ante el Cristo de San Damián, órese de. Sumo, glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oración de San Juan Pablo II a San Francisco de Asís. Oh San Francisco, que recibiste los estigmas en la Verna. El mundo tiene nostalgia de ti. Como icono de Jesús crucificado. Tiene necesidad de tu corazón. Abierto a Dios y al hombre. De tus pies descalzos y heridos. Y de tus manos traspasadas e implorantes. Tiene nostalgia de tu voz débil. Pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda, Francisco, a los hombres de hoy. A reconocer el mal del pecado. Y a buscar su purificación en la penitencia. Ayúdalos a liberarse también de las estructuras de pecado que oprimen a la sociedad actual. Reaviva en la conciencia de los gobernantes la urgencia de la paz en las naciones y entre los pueblos. Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida, capaz de contrastar las insidias de las múltiples culturas de muerte. A los ofendidos por cualquier tipo de maldad. Concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar. A todos los crucificados por el sufrimiento, el hambre y la guerra. Ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Amén. Lecturas para el octavo día. Leyenda mayor de San Buenaventura, capítulo 9,8. Acompañado, pues, de un hermano llamado Iluminado, hombre realmente iluminado y virtuoso, se puso en camino, y de pronto le salieron al encuentro 2 ovejitas, a cuya vista, muy alborozado, dijo el santo al compañero: confía, hermano, en el Señor, porque se cumple en nosotros el dicho evangélico: he aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. Mt 10,16. Y, avanzando un poco más, se encontraron con los guardias sarracenos,
que se precipitaron sobre ellos como lobos sobre ovejas y trataron con crueldad y desprecio a los siervos de Dios salvajemente capturados, profiriendo injurias contra ellos, afligiéndoles con azotes y atándolos con cadenas. Finalmente, después de haber sido maltratados y atormentados de mil formas, disponiéndolo así la divina providencia, los llevaron a la presencia del sultán, según lo deseaba el varón de Dios. Entonces el jefe les preguntó quién los había enviado, cuál era su objetivo, con qué credenciales venían y cómo habían podido llegar hasta allí, y el siervo de Cristo Francisco le respondió con intrepidez que había sido enviado no por hombre alguno, sino por el mismo Dios Altísimo, para mostrar a él y a su pueblo el camino de la salvación y anunciarles el Evangelio de la verdad. Y predicó ante dicho sultán sobre Dios Trino y Uno y sobre Jesucristo Salvador. De todos los hombres con tan gran convicción, con tanta fortaleza de ánimo y con tal fervor de espíritu, que claramente se veía cumplirse en el aquello del Evangelio, yo os daré palabras y sabiduría, a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro, LC 21,15. De hecho, observando el sultán el admirable fervor y virtud del hombre de Dios, lo escuchó con gusto y le invitó insistentemente a permanecer consigo. Pero el siervo de Cristo, inspirado de lo alto, le respondió: si os resolvéis a convertiros a Cristo tú y tu pueblo, muy gustoso permaneceré por su amor en vuestra compañía. Mas, si dudas en abandonar la ley de Mahoma a cambio de la fe de Cristo, manda encender una gran hoguera, y yo entraré en ella junto con tus sacerdotes, para que así conozcas cuál de las dos creencias ha de ser tenida, sin duda, como más segura y santa. Respondió el sultán: no creo que entre mis sacerdotes haya alguno que por defender su fe quiera exponerse a la prueba del fuego, ni que esté dispuesto a sufrir cualquier otro tormento. Había observado, en efecto, que uno de sus sacerdotes, hombre íntegro y avanzado en edad, tan pronto como oyó hablar del asunto, desapareció de su presencia. Entonces, el santo le hizo esta proposición: si en tu nombre y en el de tu pueblo me quieres prometer que os convertiréis al culto de Cristo si salgo ileso del fuego, entraré yo solo a la hoguera. Si el fuego me consume, impútese a mis pecados, pero, si me protege el poder divino, reconoceréis a Cristo, fuerza y sabiduría de Dios, verdadero Dios y Señor, Salvador de todos los hombres. El sultán respondió que no se atrevía a aceptar dicha opción, porque temía una sublevación del pueblo. Con todo, le ofreció muchos y valiosos regalos, que el varón de Dios, ávido no de los tesoros terrenos, sino de la salvación de las almas, rechazó cual si fueran lodo. Viendo el sultán en este santo varón un despreciador tan perfecto de los bienes de la tierra, se admiró mucho de ello y se sintió atraído hacia él con mayor devoción y afecto. Y, aunque no quiso, o quizás no se atrevió a convertirse a la fe cristiana, sin embargo, rogó devotamente al siervo de Cristo que se dignara aceptar aquellos presentes y distribuirlos por su salvación entre cristianos pobres o iglesias. Pero Francisco, que rehuía todo peso de dinero y percatándose, por otra parte, que el sultán no se fundaba en una verdadera piedad, rehusó en absoluto condescender con su deseo. Reflexión. Francisco llevó consigo al hermano iluminado de Rieti, su compañero desde 1210. Al principio, tomados probablemente como espías, son golpeados pero pronto los soldados dudan. De acuerdo con sus deseos, los dos frailes son llevados a la presencia del sultán Melekel Kamel. El sultán interroga a Francisco, el servidor de Cristo responde que había sido enviado desde más allá de los mares, no por hombre alguno, sino por el mismo Dios Altísimo, LM 9,8. Se separa así de los cruzados y su violencia. Desearíamos saber más detalles de la conversación, pero no tenemos muchos elementos. Sin embargo, sabemos lo esencial: Francisco se declara cristiano y es escuchado por el sultán. Luego de muchos días Francisco constata aspectos positivos en los llamados infieles. Se da cuenta de la profunda religiosidad del Islam, ya que 5 veces al día Francisco e Iluminado escuchan al muecín lanzar la llamada a la oración. Francisco descubre que estos hombres no solamente son sus hermanos como criaturas, no son solamente sus hermanos a causa de la sangre derramada por Jesús por todos. Todo esto él lo sabía, pero descubre que los llamados infieles son sus hermanos por esta comunión en la oración al único Dios. 2 semanas después de encontrarse con el sultán se acaba la tregua y es el momento de la partida. El sultán, admirado por la sabiduría de este monje, trata de retenerlo con tesoros y regalos. Pero Francisco es pobre y solo desea la conversión del sultán. Llega la hora del adiós, tanto Francisco como el sultán saben que no volverán a verse. Por ello Melekel Kamel se encomienda a las oraciones de un no musulmán. Con Iluminado, Francisco emprende la marcha acompañado por una escolta de príncipes. Es el último gesto del sultán hacia Francisco.
Francisco y el sultán en medio de la guerra, tuvieron un encuentro en paz, gracias a la hospitalidad de uno y a la apertura al diálogo de ambos. Si bien Francisco no logra hacer que el sultán se haga cristiano, tampoco el sultán logra retener a este monje llamado Francisco ofreciéndole suntuosos regalos y dinero. Sin embargo, ambos vivenciaron un encuentro en paz, en donde cada uno pudo exponer al otro su perspectiva en un franco diálogo. Gracias a este encuentro en paz que hoy en día los franciscanos viven en paz custodiando los lugares santos en medio de tierras no cristianas. El diálogo de los creyentes. Tomo 3. Curia General o FM. Secretaria de Evangelización. Secretaría para la Formación y Estudios. ISE. Venecia el Roman 2005, p. 78-79. Oración en honor a las llagas de San Francisco. Gloriosísimo protector y Padre mío, San Francisco, a ti acudo, implorando tu poderosa intercesión, para entender el amor que Dios nuestro Señor te manifestó al martirizar vuestra carne y vuestro espíritu. Tus llagas son 5 focos de caridad divina, 5 lenguas que me recuerdan las misericordias de Jesucristo, 5 fuentes de gracia celestiales que el Creador te confió para que las distribuyas entre tus devotos. Oh Santo amabilísimo, pide por mí a Jesús crucificado una chispa del fuego que ardía en tu alma aquel día dichoso en que recibiste la seráfica crucifixión, a fin de que, recordando tus privilegios sobrenaturales, imite tus ejemplos y siga tus enseñanzas, viviendo y muriendo, amando a Dios sobre todas las cosas. Se dicen las intenciones de la novena y se rezan 5 Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias en honor de las 5 llagas de San Francisco. Oración final. Seráfico Padre mío San Francisco, pobre y desconocido de todos, y, por esto, engrandecido y favorecido de Dios. Porque te veo tan rico en tesoros divinos, vengo a pedirte limosna. Dámela generoso, por amor al buen Jesús y a nuestra Madre, la Inmaculada Virgen María, y por el voto que hiciste de dar por su amor todo lo que se te pidiese. Por amor de Dios te ruego que me obtengas dolor de mis pecados, la humildad y el amor a tu pasión, conformidad con la voluntad de Dios, prosperidad para la Iglesia y para el Papa, exaltación de la fe, confusión de la herejía y de los infieles, conversión de los pecadores, perseverancia de los justos y eterno descanso de las almas del purgatorio. Te lo pido por amor de Dios. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Noveno día de la novena a San Francisco de Asís. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de San Francisco ante el Cristo de San Damián, órese de. Sumo, glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oración de San Juan Pablo II a San Francisco de Asís. Oh San Francisco, que recibiste los estigmas en la verna. El mundo tiene nostalgia de ti. Como icono de Jesús crucificado. Tiene necesidad de tu corazón. Abierto a Dios y al hombre. De tus pies descalzos y heridos. Y de tus manos traspasadas e implorantes. Tiene nostalgia de tu voz débil. Pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda, Francisco, a los hombres de hoy. A reconocer el mal del pecado. Y a buscar su purificación en la penitencia. Ayúdalos a liberarse también. De las estructuras de pecado. Que oprimen a la sociedad actual. Reaviva en la conciencia de los gobernantes. La urgencia de la paz. En las naciones y entre los pueblos. Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida. Capaz de contrastar las insidias. De las múltiples culturas de muerte. A los ofendidos por cualquier tipo de maldad. Concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar. A todos los crucificados por el sufrimiento. El hambre y la guerra. Ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Amén. Lecturas para el noveno día. Lectura. En el año del Señor de 1226, el día 3 de octubre, domingo, cuando caía la noche, nuestro bienaventurado Padre San Francisco, habiendo imitado la vida y trabajos de los apóstoles, libre de ataduras del cuerpo, coronando con el mejor fin sus promisorios principios, voló, para su dicha,
a la mansión de los eternos goces, en la ciudad de Asís, en Santa María de los Ángeles de la Porciúncula, lugar en que había nacido la Orden de Hermanos Menores. Reflexión. Hace ya casi 800 años en la Porciúncula, Francisco, poco antes de morir, se dirigió a los hermanos que le rodeaban, como a representantes de toda la orden, presentes y futuros. Entonces los fue bendiciendo a todos, apoyando su mano derecha sobre la cabeza de cada uno de ellos. Bendijo también a todos los que entonces pertenecían a la orden, y a los que pertenecerían a ella hasta el fin de los tiempos, LP 117. Todos nosotros, hermanos y hermanas, ahora celebramos no solo la muerte sino, sobre todo, el nacimiento, de Francisco a la vida. Nos sentimos solidarios en esa bendición de nuestro Padre, y nos comprometemos a vivir en unidad y fidelidad al Evangelio en nuestros días. Oración en honor a las llagas de San Francisco. Gloriosísimo protector y Padre mío, San Francisco, a ti acudo, implorando tu poderosa intercesión, para entender el amor que Dios nuestro Señor te manifestó al martirizar vuestra carne y vuestro espíritu. Tus llagas son 5 focos de caridad divina, 5 lenguas que me recuerdan las misericordias de Jesucristo, 5 fuentes de gracia celestiales que el Creador te confió para que las distribuyas entre tus devotos. Oh Santo amabilísimo, pide por mí a Jesús crucificado una chispa del fuego que ardía en tu alma aquel día dichoso en que recibiste la seráfica crucifixión, a fin de que, recordando tus privilegios sobrenaturales, imite tus ejemplos y siga tus enseñanzas, viviendo y muriendo, amando a Dios sobre todas las cosas. Se dicen las intenciones de la novena y se rezan 5 Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias en honor de las 5 llagas de San Francisco. Oración final. Seráfico Padre mío San Francisco, pobre y desconocido de todos, y, por esto, engrandecido y favorecido de Dios. Porque te veo tan rico en tesoros divinos, vengo a pedirte limosna. Dámela generoso, por amor al buen Jesús y a nuestra Madre, la Inmaculada Virgen María, y por el voto que hiciste de dar por su amor todo lo que se te pidiese. Por amor de Dios te ruego que me obtengas dolor de mis pecados, la humildad y el amor a tu pasión, conformidad con la voluntad de Dios, prosperidad para la Iglesia y para el Papa, exaltación de la fe, confusión de la herejía y de los infieles, conversión de los pecadores, perseverancia de los justos y eterno descanso de las almas del purgatorio. Te lo pido por amor de Dios. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.